Hoy en situaciones hostiles, el fraile siendo el fraile en sus relaciones, jajaja, mugroso idiota. Tú me puedes platicar y preguntar de todo lo que quieras y apetezca. Solo de tus exparejas no me digas, porque me duele mi corazón por ti. Ah, pero él, jajajaja. Ya sé que todo fue por sacarle material, pero me encanta como él sí podía estar contando sus porquerías que nunca pasaron, jajajaja. Hola preciosa, ¿cómo estás? Te amo mucho. Pero te platico. Yo tenía una alumna colombiana. Entonces un día me mandó un mensaje y me dijo que quería algo más íntimo conmigo, ¿no? Entonces, pues ya yo le dije de sí, o sea, que quería que cogiéramos, me dijo que sí. Pago el cuarto y pues no llegaba y no llegaba, ¿no? Yo ya... Se quitó la ropa, se desnudó, ¿no? Entonces me dice, ponte cómodo, porque pues yo le estaba esperando todavía vestido, porque todavía no llegaba. Entonces ya, me acosté y ella se me echó encima, ¿no? Empezamos a mamarnos todo así muy rico y todo. Y luego me acuerdo que ella me la mamó y me acariciaba los huevos y luego, diferente, ¿no? Me mamaba los huevos así con la boca y la lengua y me hacía con la mano y todo, ya muy rico. Y ya, total que la acomodo, ya levanto las piernas y le empiezo a dar muy, muy rico y luego ya descansé, me la volví a mamar, luego la puse de perrito así muy, muy rico y le estuve dando y estuvo muy bueno y ya yo sudo mucho. Y ya quedé bañado, descansé, y ya se acomodó, y ya luego, ya tenía como una rosadura ya en el pene, porque me dolía, me dolía ya, y ya, total que ya, me quedé ahí ya, ella se fue, y eso fue muy padre, ya después ella se regresó a su país, y ya, esa fue una que recuerdo que estuvo buena. Y pudieron haber sido 6, pero hubo 2 cosillas, me recordaste esas 2 anécdotas. La otra, bueno, la primera anécdota que me recordaste, estábamos en el festival, ¿no? En el Sweden Rock Festival. Y había que hacer cola para las bandas. Entonces no me acuerdo si fue con Alice Cooper o... Ya no me acuerdo en qué grupo era, ¿no? Pero ya estaba el concierto. Entonces había una chava güerita de pelo lacio así como hasta el cuellito, como de tipo honguito hasta el cuellito, delgadita. Entonces estábamos formados y se me pegaba y me ponía su trasero en mi pene. Y se movía y yo no sabía qué hacer, ¿no? Y así seguían las canciones y se movía y se me pegaba. Yo estaba hirviendo, ¿no? Porque estaba guapa. Y caminaba y se me pegaba y me hacía para atrás y se me pegaba así como unas 6 canciones, ¿no? Total que pues ya acaba el concierto y eso, y se me queda viendo feo y la chingada, como que me lamenta, ¿no? En sueco, pero pues yo no agarro el pedo. Y ya, total que me voy a mi campamento y les digo a fans, suecos, ¿saben qué sucede? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Y entonces, pues me dicen, es que si es italiana, pues sí quiere una relación seria. Si es sueca, pues no hay problema y no sé qué. Debiste haber preguntado y yo les decía, bueno, es que ¿qué significa? O sea, ¿por qué me hacía así? ¿Quería conmigo? ¿Qué yo? Pues yo estaba feliz, pero pues sacado de onda, ¿no? No sabía cómo reaccionar, y ahorita me marean aquí, ¿no? Si la toco o algo, ¿no? Y ya, como a la hora y media pasó así, agarrando de la mano a otro güey, eso, y ahí como que se me quedó viendo feo así, como que me dijo, pinche pendejo, como si yo no le hubiera hecho caso. Pero la verdad, pues, ahora sí que la barrera cultural o no sé qué, pues no, yo debí de haberla buscado y dicho, oye, pues qué onda, ¿no? Pero no lo hice, entonces, pues me perdí de esa. Pues eso pasó. Yo había originalmente buscado Tinder y la computadora me hackeó y me metió a un Madison no sé qué madres. Me hacía creer que era el Tinder de México, pues yo no sabía nada de eso, ¿no? Entonces ya di mis datos y eso. Empecé a escribir a chavas y todo, y me empezaron a contestar, nada más que cuando me contestaban me decía, tienes que pagar para contestar. Ah, chingada, yo sé qué pedo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a pagar para una cantidad nada más para abrir 3 emails, porque me llegaron así como 24, ¿no? Entonces ya pago, eran como 120 pesos, pago, me contestan y nunca me veían, nunca me citaban en persona, solo me hablaban. El pago que ya había hecho yo, nada más era por 7 días para esos emails, ¿no? Bueno, ya. Total que al mes siguiente, al mismo día, chíngale, y yo ya no había entrado. Y al otro mes, chíngale, y así como 3 veces, hasta que ya fui al banco y me quejé, ¿no? Y me dijeron, no, es que usted tiene un cargo de un lugar por internet. Ah, cabrón, ya reviso y veo. Ah, cabrón, que les mando un email. Y ya, pues que los amenazo, ¿no? Que los amenazo por email y que los iba a denunciar y que no sé qué, que la chingada, ya que me dejaron en paz y eso. Y ya, me borraron mi perfil, me dejaron mi tarjeta en paz. Y ya, me dejaron en paz. Pero son un fraude. Total que luego los siguen haciendo. Y los sitios de internet son puros bots. No es gente real. Y no me está sacando el dinero. Nunca ves a alguien en persona. Nos vemos en el próximo. Situaciones hostiles, jajajajajaja.